Aquel invierno fue excepcionalmente frío. Bajo un cielo del color de la ceniza, de donde el mundo parecía haber desterrado cualquier otro matiz, Javier Rojas se pasaba la mano, torpemente, por la cabeza rapada. La áspera caricia del pelo recién cortado le arañaba la palma. El cuarto en el que había dormido hasta el día anterior, la vida que había conocido, se sentía ahora como el recuerdo lejano de un sueño. Mañana, ya no sería Javier Rojas, un joven de 20 años de Madrid, sino un número y un uniforme, un soldado con la pesada responsabilidad de defender a su patria. La cena transcurrió en un silencio denso, a pesar de que la mesa estaba servida como cualquier otra noche. Solo el tintineo de los cubiertos contra los platos se atrevía a romper la quietud. Su madre, con una sonrisa que no lograba ocultar la humedad de sus ojos, le ponía más comida en el plato, pero sus pupilas ya estaban teñidas de un rojo velado. Javier se limitaba a tragar, incapaz de articular palabra. Un volveré pronto sonaba demasiado hueco para soportar el peso de aquella atmósfera, y un no te preocupes no aliviaría ni un ápice la angustia de su madre, así que prefirió callar. Cuando terminaron, su padre lo llamó a su despacho. Aquella habitación siempre había sido para Javier un santuario de respeto. La pared cubierta de libros, el imponente escritorio de caoba y la colección de medallas y condecoraciones parecían encapsular la gravedad del hombre que era su padre. Aunque no llevara el uniforme con las 2 estrellas de general de división, sus hombros siempre parecían tan anchos y firmes como los de un mariscal. Javier, dijo con voz grave mientras servía un líquido ambarino en 2 copas de balón. Era un brandy de Jerez, un Cardenal Mendoza que solo abría en ocasiones solemnes. Su padre apenas bebía. Javier lo observó inmóvil. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No era una pregunta, sino una última confirmación. Cuando Javier le comunicó su decisión de alistarse como un soldado raso, ocultando su apellido y su linaje, su padre no se opuso durante mucho tiempo. Sabía que la terquedad de su hijo era inquebrantable y, en cierto modo, admiraba su anhelo de independencia. Pero no podía disimular la desazón de quien envía a su hijo a un territorio hostil. Conocía mejor que nadie la maquinaria del ejército español, sus luces y, sobre todo, sus sombras más oscuras. Sí, padre. Es el camino que he elegido, respondió Javier sin titubear. En su voz se mezclaban la confianza casi arrogante de la juventud y una férrea voluntad de demostrar su valía. Quería enfrentarse al mundo sin la etiqueta de hijo del general Rojas, como un individuo llamado simplemente Javier. Quería forjarse a sí mismo en ese universo rudo, endurecerse con su propio esfuerzo. Bien. Si esa es tu voluntad, no seré yo quien te detenga. Pero recuerda una cosa. El ejército no es la sociedad civil. Dentro hay honor y camaradería, sí, pero también hay rincones donde la violencia irracional y la injusticia se estancan como agua podrida. Si llega un momento en que no puedas más, no dudes en llamar. Eso no es un acto de debilidad, sino una forma de protegerte. Su padre apuró el brandy de un solo trago. Javier vio cómo el líquido amargo le recorría la garganta y leyó en sus ojos un destello de inquietud, una profunda preocupación que se esforzaba por ocultar frente a su hijo. No se preocupe. Soy su hijo, dijo Javier con un brío deliberado. Su padre esbozó una sonrisa tenue. Sabía que el significado que Javier le daba a esa frase y el que él mismo albergaba eran distintos, pero no lo corrigió. Aquella noche Javier no pudo dormir. La familiaridad de su cama, las luces de Madrid filtrándose por la ventana, las fotos con sus amigos, todo ello se convertiría pronto en un pasado inalcanzable. ¿Sería capaz? ¿Había tomado la decisión correcta? Las dudas lo asaltaron. Pero pronto reafirmó su convicción. Si no podía evitarlo, tendría que enfrentarlo. Y no era débil. Gracias a la influencia de su padre, había practicado judo y boxeo desde niño, su condición física era su mayor baza, su arma secreta para sobrevivir. A la mañana siguiente la estación de autobuses de Méndez Álvaro era un hervidero de gente. Lágrimas de padres despidiendo a sus hijos, bromas torpes de amigos que intentaban parecer indiferentes y los rostros de los reclutas, una mezcla de miedo y expectación ante lo desconocido. La familia de Javier estaba allí, entre la multitud. Su madre finalmente no pudo contener el llanto y le apretó la mano.
Come bien, no te hagas daño, ¿me oyes? Sí, mamá. No te preocupes. Volveré en el primer permiso. Su padre le dio una palmada en el hombro, un gesto que encerraba más ánimo que cualquier palabra. Un poco apartado, un hombre de mediana edad se acercó. Era el tío materno de Javier. Sobre los hombros de su uniforme de la policía militar, brillaba la insignia de coronel. Vaya agallas tienes, sobrino, dijo con una risa franca alborotándole el pelo. Pórtate bien y cuídate. Y si pasa algo ya sabes. Le guiñó un ojo. Javier sonrió con timidez. Con un padre general de división y un tío coronel de la policía militar, podría enfrentarse al mismísimo jefe del Estado Mayor de la Defensa sin temor. Pero no quería recurrir a ese poder. Quería valerse por sí mismo. La hora de la partida llegó, anunciada por los altavoces. Era el momento de la verdad. Javier hizo una última reverencia a su familia, se dio la vuelta y caminó hacia el autobús sin mirar atrás. Mientras su silueta se perdía entre los demás reclutas, su padre y su tío permanecieron firmes, observándolo, y su madre lloraba en silencio. En el instante en que cruzó la puerta del autobús, el mundo exterior pareció enmudecer. Solo los gritos agudos de un sargento resonaban en sus oídos. La vida militar de Javier Rojas acababa de comenzar. Tras el agotador periodo de instrucción en el Cefot 1 de Cáceres, Javier recibió por fin su destino, el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 en Jaca. Un nombre que evocaba el frío cortante de los Pirineos. El viaje en un camión militar destartalado, subiendo por carreteras sinuosas que serpenteaban entre montañas, fue largo y arduo. A través de la ventanilla, Javier observaba en silencio el paisaje austero y salvaje. Esto era la vida real. Al cruzar la entrada del cuartel, fueron recibidos por lemas marciales y las miradas endurecidas de los soldados veteranos. El suboficial que los escoltaba tenía una expresión gélida y un tono afilado como un cuchillo. La compañía de Javier era conocida por ser la más dura, con la disciplina más férrea de todo el regimiento. Al entrar en la camareta, decenas de ojos se clavaron en él. Los que limpiaban sus botas, los que escribían cartas, los que organizaban sus taquillas, todos se detuvieron para examinar a los novatos como si fueran monos de zoológico. En sus miradas había una curiosidad descarada y un brillo depredador, el instinto de quien busca establecer una nueva jerarquía. ¿Nombre del nuevo?, preguntó una voz perezosa. Provenía de un cabo primero apoyado en la litera superior, Sergio Morales. Era el rey no coronado de la compañía. Incluso en verano ocupaba el lugar más fresco, y nadie se atrevía a contrariarlo. A su lado, como sombras, se sentaban un par de soldados de primera. «Soldado Rojas, a sus órdenes», gritó Javier, enderezando la espalda. Su voz fue potente y su postura impecable, tal como había aprendido en la instrucción. Pero a Morales aquello le pareció una insolencia. Lo normal era que los novatos llegaran acobardados, con la voz temblorosa y los hombros encogidos. Este, en cambio, irradiaba una extraña confianza. Y esa confianza, por alguna razón, le irritó. «Voz no te falta. Veremos qué más tienes». A una señal de Morales, Alonso Vega, un soldado de primera, se levantó. Con una sonrisa maliciosa, rodeó a Javier. «Oye, novato. ¿Qué hacías en la vida civil?» «Estudiante». «¿Estudiante? Pues tienes pinta de haber hecho deporte». «Desde niño», respondió Javier, sin mentir, pero sin alardear de sus casi cinturones negros en judo y sus años de boxeo. Su respuesta, serena y directa, fue interpretada por Vega como arrogancia. «Ah, sí. ¿Qué deporte?» A ver, Vega le dio un golpe en el hombro con más fuerza de la que aparentaba. Pero Javier no se movió ni un centímetro. Su hombro era como una roca, y fue la mano de Vega la que pareció resentirse. La atmósfera de la camareta se heló. El ceño de Morales se frunció. «Este cabrón tiene cojones». En ese momento, la puerta se abrió y entró el teniente Álvaro Crespo, el jefe de la sección. Tenía el rostro de un oficial recién salido de la academia, pero sus ojos estaban apagados, como si estuviera perpetuamente cansado de todo.
Le habían informado de la llegada de los nuevos y venía a hacer acto de presencia a regañadientes. Ah, los nuevos. Bienvenidos. Si tenéis algún problema, me lo decís. Habló con una voz vacía de toda emoción y se fue tan rápido como había llegado. Para él, sus soldados eran solo números, una estadística que no debía causarle problemas en su expediente. Su indiferencia era el abono perfecto para que los tiranos de la camareta camparan a sus anchas. Apenas desapareció el teniente, comenzó la presión invisible. A Javier, en particular, le asignaban las tareas más sucias y penosas. Limpiar las letrinas, fregar los restos de la cocina, vaciar el foso de aceite usado, toda la basura del cuartel era para él. Mientras sus compañeros novatos aprendían a escaquearse, Javier cumplía sus órdenes en silencio. No se quejaba. No era fácil, pero lo consideraba parte del servicio. Sin embargo, su actitud fue interpretada por los veteranos como la de un rebelde indomable. Se obsesionaron con la idea de quebrar su espíritu. Esa mirada que no se rendía, esa obediencia sin sumisión, hería su orgullo. Eran de esa clase de hombres que sentían placer perpetuando los abusos que ellos mismos habían sufrido. Una tarde, mientras se preparaban para la retreta, Alonso Vega lo llamó a un almacén tras la camareta. Era un lugar oscuro y húmedo, lleno de trastos viejos. Vega no estaba solo. A su lado, varios soldados de primera sonreían con malicia. «Oye, Rojas. ¿Se te está haciendo cómoda la mili?» «No, mi soldado». «¿Cómo que no, capullo? Tienes la insolencia escrita en la cara. ¿Te crees mejor que nosotros?» Vega se acercó y le dio varios empujones en el pecho con el dedo. «Un niñato como tú necesita una buena hostia para espabilar. ¿Quién te crees que eres, el hijo de un ministro? ¿Por qué vas tan tieso?» Javier apretó los labios. ¿Qué podía responder? Cualquier cosa que dijera sería usada en su contra. Optó por el silencio. Pero su silencio fue como echar gasolina al fuego. Este gilipollas nos está ignorando. El puño de Vega voló hacia él. Javier podría haberlo esquivado con facilidad, pero no lo hizo. Sabía que si lo hacía, o si lo paraba, la situación se descontrolaría. Lo acusarían de insubordinación, de agredir a un superior. Cerró los ojos con fuerza. Un sonido sordo y un dolor agudo le estallaron en el costado. El aire se le escapó de los pulmones. ¡Arc! Cayó de rodillas, y en ese momento, Vega y los otros comenzaron a patearlo como si fuera un saco. El abdomen, la espalda, los muslos, una lluvia de golpes despiadados. Javier se acurrucó, esperando a que el dolor pasara. No fue una paliza que le rompiera los huesos, pero su cuerpo quedó cubierto de moratones y un dolor punzante le recorría cada músculo. Pasaron varios minutos. Cuando oyeron fuera los gritos para formar, se detuvieron, escupiendo insultos. «A partir de ahora, camina con la cabeza gacha, ¿entendido?», le amenazó Vega agarrándolo del pelo. Javier, con sabor a sangre en la boca, asintió con dificultad. Sus risas mientras salían del almacén, se le clavaron en la espalda como puñales. Solo en la oscuridad, Javier tardó un buen rato en poder levantarse del frío suelo de cemento. La humillación, la rabia y la impotencia lo envolvían. Los rostros de su padre y de su tío aparecieron en su mente. Una sola llamada telefónica podría terminar con todo aquello en un instante. Pero no podía hacerlo. Esta era su lucha. Tenía que superarla por sí mismo. Se tambaleó al ponerse en pie. Se limpió la sangre del labio partido con el dorso de la mano y en la penumbra, renovó una promesa: no se dejaría quebrar. Su verdadera vida militar no había hecho más que empezar. Desde aquella noche el acoso hacia Javier se volvió más explícito y sistemático. Era una guerra invisible, una contienda sin disparos en la que luchaba completamente solo, rodeado de enemigos. El cabo Primero Morales y Alonso Vega, junto a su camarilla, lo trataban como un juguete para liberar su estrés. A la hora de la comida, le tiraban las sobras en su bandeja o le ponían la zancadilla para que cayera. Mientras él recogía la comida desparramada, ellos se reían a carcajadas. «Mira el torpe, ni comer sabe».
Era un tormento sutil, diseñado para no ser detectado por los oficiales de servicio. Los demás soldados apartaban la vista, fingiendo no ver nada. Nadie se atrevía a intervenir. El miedo a convertirse en el siguiente objetivo los mantenía en silencio. El tiempo de descanso personal no existía para Javier. Limpiar las botas de los veteranos, planchar sus uniformes arrugados, ordenar sus taquillas, todo recaía sobre él. Tenía las manos agrietadas y la espalda le dolía como si fuera a partirse, pero cumplía las órdenes sin rechistar. Su diligencia, lejos de aplacarlos, avivaba su sadismo. Este cabrón hace todo lo que le pides. ¡Qué aburrido! Buscaban nuevas formas de humillarlo. El sufrimiento se intensificaba por la noche. Cuando todos dormían, Morales o Vega lo llamaban al baño o al almacén durante su turno de guardia. Allí lo golpeaban sin motivo alguno. Un puñetazo en la cara era algo habitual, a veces usaban la culata de un fusil para golpearle las espinillas. Le tapaban la boca para que no gritara, dejándolo indefenso ante la violencia. Su cuerpo era un mapa de hematomas morados y verdosos. Ducharse y ver su reflejo en el espejo era una tortura. Pero nunca mostraba su dolor. A la mañana siguiente se levantaba como si nada hubiera pasado y participaba en las actividades diarias. Para los veteranos, era un tipo duro, para sus compañeros, un idiota cabezota. En una ocasión, durante unas prácticas de tiro, Vega le entregó a propósito un cargador lleno y le susurró: «Oye, Rojas, ¿por qué no tienes un accidente con esto? Sería un alivio para ti y para nosotros». Era una clara incitación al suicidio o al asesinato. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier. Sin decir nada, cogió el cargador, lo guardó en su caja correspondiente y le puso el candado. Su mirada no mostraba ninguna emoción, pero por dentro la rabia lo consumía. Aquellos tipos no eran humanos. El acoso trascendió la violencia física para adentrarse en el terreno psicológico. Le preguntaban insistentemente por su familia. «Oye, ¿tu familia tiene pasta? ¿A qué se dedica tu padre?» «Es un oficinista normal y corriente», repetía Javier la mentira que había preparado. Morales soltó una carcajada. «¿Un oficinista? ¿Y su hijo va por la vida tan estirado? ¿O es que tu padre es el presidente de alguna empresa?» Delante de él, proferían insultos inimaginables contra sus padres. Podía soportar que lo golpearan, pero que insultaran a su familia era casi insoportable. Sus puños se cerraban con fuerza y la mandíbula le temblaba. Pero aguantó. Explotar ahora sería el fin, una trampa en la que ellos querían que cayera. Javier solicitó una entrevista con el teniente Crespo. Pensó que era su última oportunidad, la solución más lógica según el reglamento. Con el corazón en un puño, llamó a la puerta de su despacho. Crespo estaba sentado, absorto en un juego de su teléfono móvil. «¿Qué pasa?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Mi teniente querría hablar con usted». «Adelante». Javier respiró hondo y empezó a hablar. No mencionó nombres, pero describió con cuidado el ambiente de acoso en la compañía, admitiendo que él era una de las víctimas. Si Crespo hubiera sido un oficial con un mínimo de interés, habría entendido el mensaje y tomado medidas. Sin embargo, el teniente mostró abiertamente su fastidio. «Mira, Rojas, el ejército es así. No eres el único que lo pasa mal. Todos aguantan y se curten. Además, al principio siempre es duro. El tiempo lo cura todo. Pero esto ha pasado de la raya». «¿Qué raya? ¿Y quién eres tú para decidir dónde está la raya? Haz lo que te dicen los veteranos, sé un poco más amable y te tratarán bien. El problema es que eres demasiado estirado. Actúa con un poco más de mano izquierda, ¿entendido?». Crespo le echó toda la culpa a Javier. Le aterraba más que el problema se hiciera grande y manchara su expediente a investigar la verdad. Una mancha en su historial podría bloquear su ascenso. Prefirió sacrificar a un soldado para proteger su carrera. «Ya puedes irte». Había perdido la partida en el móvil y despachó a Javier con un gesto irritado. Javier no pudo decir nada más.
La última brizna de esperanza se había desvanecido. Al salir del despacho, sentía que sus pies pesaban 1 tonelada. La desesperación lo inundó. Ya no tenía a nadie a quien recurrir. En aquel infierno, solo podía contar consigo mismo. Aquella noche, mientras observaba a sus compañeros dormir, se debatió. ¿Seguiría aguantando o lo mandaría todo al diablo y llamaría a su padre? Su mente era un caos. Pero no podía elegir la segunda opción. Sería traicionar sus principios. Además, albergaba una mínima esperanza de que las cosas mejoraran. Quizás con el tiempo, cuando él fuera veterano, podría cambiar aquella cultura podrida. Pero la realidad se burló de sus vanas esperanzas. La noticia de su reunión con el teniente llegó a oídos de sus acosadores, y estos, sintiéndose impunes, recrudecieron el tormento. Así que te has ido a chivar al jefe, ¿eh? Hay que tener cojones. Lo aislaron por completo, ideando formas de tortura aún más retorcidas. Javier ya no sobrevivía al día a día, luchaba por su mera existencia. Se sentía como si caminara solo por un túnel oscuro e interminable. Y no sabía que al final de ese túnel, le esperaba una desesperación aún más terrible. El otoño tiñó las montañas de ocres y rojos, pero la vida militar de Javier seguía anclada en un invierno perpetuo. El acoso de los veteranos se había convertido en la norma, y su cuerpo y su mente se desgastaban lentamente. Aunque por fuera intentaba mantener una apariencia inquebrantable, por dentro había llegado a su límite. Sufría pesadillas cada noche, apenas podía tragar la comida y su cuerpo se consumía. Por aquel entonces el regimiento tenía programadas unas maniobras tácticas a nivel de batallón. Varios días de marcha por la montaña con todo el equipo, combatiendo contra un enemigo imaginario. Era una de las pruebas físicas más exigentes. Mientras todos se preparaban, el cabo Primero Morales y Alonso Vega tramaban un nuevo plan. Iban a usar aquellas maniobras para quebrar a Javier de una vez por todas. En estas maniobras, vamos a destrozar a ese mierda, dijo Morales. Un accidente durante unas maniobras es algo que puede pasar, ¿no? Respondió Vega con una sonrisa cómplice. Hablaban sin tapujos. Con la bendición silenciosa del teniente Crespo, su poder en la sección era ley. Las maniobras comenzaron y con ellas, el calvario de Javier alcanzó su punto álgido. Su mochila pesaba mucho más que la de los demás. Vega había metido a escondidas su propio equipo de comunicaciones y baterías de repuesto. Pesaba casi 50 kilos. Aún así, Javier apretó los dientes y avanzó. En cada cuesta empinada, el aire le faltaba y sentía un dolor agudo en la columna, como si fuera a partirse. Oye, Rojas, no te quedes atrás, capullo. Le gritaba Vega desde delante, acelerando el paso a propósito para atormentarlo. Sus rodillas y tobillos estaban al límite, pero Javier aguantaba a base de pura fuerza mental. Caer ahora solo le acarrearía más burlas y palizas. El desastre ocurrió la tercera noche, durante un ejercicio de emboscada nocturna. En la oscuridad total, mientras todos contenían la respiración esperando al enemigo, Vega lo llamó. Rojas, ven aquí. Cuando se acercó, Vega sonrió con malicia. Decías que habías hecho deporte, ¿no? Pues a ver si puedes con esto. Le ordenó que hiciera flexiones con la mochila puesta. Era un castigo brutal, una forma de tortura que llevaba el cuerpo al extremo. Agotado por las maniobras y con el peso aplastante de la mochila, era una orden casi imposible de cumplir. Más recto, gilipollas. Cuando el cuerpo de Javier flaqueó, Vega le dio una patada en la espalda con la bota. Con un golpe seco, Javier se desplomó hacia adelante. La mochila lo aplastaba contra el suelo, impidiéndole respirar. Deja de fingir y vuelve a empezar. Con los brazos temblando, Javier se apoyó a duras penas y recuperó la posición. La sangre se le agolpó en la cabeza y todo empezó a darle vueltas. Sus músculos gritaban de dolor. En ese momento Morales se acercó, riendo. Oye, esto es muy aburrido. Vamos a darle un entrenamiento de verdad a nuestro novato. Morales, junto a otros soldados, rodeó a Javier y lo puso en pie. Ahora, 100 sentadillas. Con la mochila puesta, claro. Era una orden asesina.
Con su cuerpo al límite era físicamente imposible. No puedo hacerlo, dijo Javier. Por primera vez, desobedeció una orden. No podía más. Su resistencia endureció el rostro de Morales. ¿Qué has dicho? ¿Te has vuelto loco? Con mi condición física actual es imposible. Mis rodillas. Me cago en tus muertos. Si te lo ordeno, lo haces. Gritó Morales, agarrándolo por el cuello de la guerrera e intentando forzarlo a agacharse. En ese instante Vega, por detrás, le dio una patada brutal en la espalda. Javier, al intentar mantener el equilibrio y cargar el peso sobre sus piernas, escuchó un crujido espantoso y nauseabundo en ambas rodillas. ¡Ah! Un grito desgarrador brotó de su garganta. Un dolor atroz como nunca antes había sentido, le recorrió el cuerpo. Era el sonido de huesos y carne desgarrándose. Se derrumbó en el suelo, agarrándose las rodillas, retorciéndose de dolor. El sudor frío le perlaba la frente y su visión se volvió blanca. ¿Qué pasa? Deja de hacer teatro. Al principio Morales y Vega pensaron que estaba fingiendo. Pero el sufrimiento de Javier era real. Se agarraba las rodillas, sin apenas poder respirar. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el pánico asomó en sus rostros. Oye, ¿y si se ha hecho daño de verdad? Dijo uno de los soldados con voz temerosa. El teniente Crespo, que había estado observando la escena desde lejos, se acercó de mala gana. ¿Qué pasa ahora? Al ver a Javier en el suelo gimiendo, su expresión se tensó. ¿Qué ha pasado? El soldado Rojas se ha resbalado y se ha caído mientras entrenaba solo, mintió Vega rápidamente. Crespo no se lo creyó, pero no tenía ninguna intención de investigar la verdad. Un accidente durante las maniobras. Si lo informaba así, su responsabilidad sería mínima. Se acercó a Javier. Oye, Rojas. ¿Puedes levantarte? Javier no podía responder. El dolor lo estaba haciendo perder el conocimiento. Sus rodillas ya se estaban hinchando de forma anormal. Finalmente tuvo que ser evacuado de la montaña en una camilla improvisada por sus compañeros. Mientras lo transportaban en la oscuridad, con la conciencia desvaneciéndose, Javier pensó que su voluntad se había roto. Su juramento de superarlo todo por sí mismo se había hecho añicos contra la violencia brutal. No era solo una lesión física. Su orgullo, su alma, se habían quebrado en ese instante. Las maniobras se suspendieron y Javier fue trasladado de inmediato a la enfermería del cuartel. Pero el médico militar no era traumatólogo. Le examinó las rodillas hinchadas por encima y dictaminó que sería una simple torcedura o una lesión de ligamentos. Le recetó antiinflamatorios y le puso una escayola. En unos días estarás como nuevo. Eres joven, tienes los huesos fuertes. El diagnóstico negligente del médico solo empeoró la situación. Sin recibir un tratamiento adecuado, Javier fue abandonado en una habitación de aislamiento en la enfermería. El dolor era inimaginable. Por la noche las punzadas en las rodillas no le dejaban dormir, y durante el día, yacía inmovilizado en la cama, mirando al techo. El teniente Crespo, para eludir su responsabilidad, manipuló por completo el informe del accidente. Redactó un parte falso: el soldado Javier Rojas sufre una lesión de rodilla por una caída debida a una imprudencia personal durante unas maniobras nocturnas. Morales, Vega y los demás implicados corroboraron la mentira, y el resto de la sección guardó silencio por miedo a represalias. La verdad fue enterrada. Crespo visitaba a Javier de vez en cuando, pero su única preocupación era asegurarse de que no contara nada. Rojas, sé que esto es injusto, pero ¿qué le vamos a hacer? Un accidente en unas maniobras es mala suerte. No líes más las cosas. Solo te perjudicarás a ti mismo. Era una mezcla de chantaje y amenaza. Javier ya no tenía fuerzas ni para responder. Solo gemía, ahogado en dolor y desesperación. Pasaron los días y su estado no mejoró. Al contrario, las rodillas se hincharon como las patas de un elefante, y el más mínimo movimiento le provocaba un dolor agudo, como si le clavaran un cuchillo. Tenía fiebre alta y sudores fríos constantes.
Finalmente en el cuartel decidieron que no podían hacer más y ordenaron su traslado al hospital militar de referencia. El viaje en ambulancia hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, fue una tortura. Dentro del vehículo que se sacudía sin cesar, Javier perdía y recuperaba la conciencia a causa de las oleadas de dolor. Nada más llegar, lo llevaron a urgencias y comenzaron las pruebas. Radiografías, resonancias magnéticas. Horas después, un médico militar con bata blanca y rostro serio se acercó a su cama. Parecía el primer médico de verdad que veía. «Soldado Rojas». «Sí». «¿Cómo has dejado que esto llegue a este punto? Tu estado es muy grave». El médico colgó las imágenes de la resonancia en un panel de luz y explicó. «Tienes los ligamentos cruzados anteriores de ambas rodillas completamente rotos. Los posteriores y los laterales también están muy dañados, y los meniscos están desgarrados. Esto no es una simple lesión. Es el tipo de daño que se ve en un accidente de tráfico grave». Las palabras del médico fueron una sentencia de muerte. Rotura total de ligamentos cruzados. Para un deportista, era el fin de su carrera. Probablemente tendría secuelas de por vida. Necesitas cirugía urgente. Pero incluso con la operación, es posible que no vuelvas a caminar o correr como antes. La rehabilitación será muy larga y dolorosa. Javier no pudo articular palabra. Su mente se quedó en blanco. Con 20 años en el umbral de su vida, se enfrentaba a la posibilidad de cojear para siempre. Hacía solo unos meses, presumía de un físico envidiable. Ahora, era un lisiado. Días después, entró en quirófano. Cuando despertó de la anestesia general, sus 2 piernas estaban cubiertas por pesadas escayolas. No sentía nada, pero el dolor, agudo como un taladro en el hueso, seguía ahí. Se había convertido en un ser dependiente. Incluso para ir al baño, necesitaba ayuda o una silla de ruedas. Tras la operación, pasó las semanas en una habitación compartida del hospital. El cielo que veía por la ventana era de un azul intenso, pero su alma estaba teñida del gris de la desesperación. Los otros soldados recibían visitas de familiares y amigos, reían y charlaban. A él no lo visitaba nadie. No le había contado a su familia lo que había pasado. No quería preocuparlos y, sobre todo, no quería que lo vieran en aquel estado miserable. ¿Cómo explicar que el hijo de un general, el sobrino del jefe de la policía militar, había sido apaleado en el ejército hasta quedar tullido? Cada noche lloraba en silencio. La rabia, la humillación y la impotencia lo ahogaban. Las caras de Morales y Vega, y el rostro cobarde del teniente Crespo, que lo sabía todo y no hizo nada, aparecían en su mente. Ellos seguirían en el cuartel, riéndose como si nada hubiera pasado. Un día, mientras se dirigía a rehabilitación en su silla de ruedas, escuchó risas en el pasillo. Eran soldados de otra unidad que venían a una consulta. Lo miraron y se pusieron a cuchichear. Pobre gilipollas, ¿qué le habrá pasado? Se le ha jodido bien la mili. Ya te digo. Sus miradas, una mezcla de lástima y burla, se le clavaron en el corazón. Se hundió en la silla. Todo había terminado. Su promesa de superar la mili por sí mismo no había sido más que una arrogancia estúpida. Ante el muro de la injusticia, un simple soldado era menos que el polvo. Aquella noche no durmió. Las sombras del techo parecían fantasmas que se reían de él. No podía permitirlo. No podía dejar que esto acabara así. Su orgullo se lo impedía. Con mano temblorosa, abrió el cajón de su mesilla. Dentro había una pequeña libreta y un bolígrafo que trajo consigo al alistarse. En la última página, estaban escritos el número directo de su padre y el de su tío. Dudó durante un largo rato, mientras las lágrimas que tanto había contenido le anegaban los ojos. Ya no le quedaban fuerzas. Ya no tenía un orgullo que proteger. Empujó la silla de ruedas hasta la cabina telefónica al final del pasillo. El chirrido de las ruedas resonó con fuerza en el silencio de la noche. El auricular le temblaba en la mano. Con los dedos rígidos marcó uno a uno los números que nunca había querido marcar. El de su padre.
Al otro lado, el tono de llamada sonaba familiar, pero extrañamente lejano. Tragó saliva. El corazón le latía desbocado. Una parte de él quería colgar, pero otra, desesperada, rogaba que respondiera. Entonces escuchó una voz grave y profunda. Dígame, General Rojas. Era su padre. Su nombre, pronunciado con la autoridad de un general, lo dejó sin aliento. Sí. ¿Quién es? Preguntó su padre de nuevo con un matiz de extrañeza. Javier apenas pudo hablar. Papá, su voz salió rota, temblorosa. Un sonido tan frágil que ni él mismo lo reconoció. Al otro lado, hubo un silencio. Su padre reconoció su voz al instante, pero contuvo la respiración al percibir el peso del dolor y la desesperación que contenía. ¿Javier? ¿Eres tú? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes esa voz? Si soy yo, papá. Las palabras apenas le salían. La pena que había reprimido durante meses estalló, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Apoyado contra el frío cristal de la cabina, empezó a sollozar como un niño. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? La voz de su padre era serena, pero bajo esa calma se intuía la tensión de una tormenta a punto de estallar. Me han herido, papá. ¿Herido? ¿Dónde? ¿Cómo de grave? Las rodillas las dos. Me han operado. Estoy en el hospital militar. Javier le explicó a trompicones lo que había pasado. La rotura de ligamentos, la silla de ruedas. Mientras hablaba, su padre no hizo ni una sola pregunta, no emitió ni una exclamación. Ese silencio era más aterrador que cualquier grito. ¿Cómo te heriste? ¿Fue durante las maniobras? La pregunta de su padre fue directa, afilada como un bisturí. Javier dudó. ¿Debía contarlo todo? En ese instante las caras burlonas de Morales y Vega, y el rostro cobarde de Crespo, pasaron por su mente. Ya no podía perdonarlos. No. Entonces. Me golpearon. En el cuartel. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, el aire al otro lado del teléfono pareció congelarse. Siguieron unos segundos de silencio absoluto, un silencio más pesado y aterrador que cualquier ruido. Javier contuvo la respiración. ¿Quién? La voz de su padre era fría como el hielo. Desprovista de ira o tristeza, era la voz de un comandante que solo busca los hechos. Unos veteranos me acosaban y me pegaban constantemente. ¿El teniente de tu sección lo sabía? Se lo dije, pero fingió no saber nada. Me dijo que aguantara. ¿Y cómo se informó del accidente? Como una caída durante las maniobras. Un accidente por mi culpa. Cuando Javier terminó de hablar, su padre dejó escapar un suspiro largo y profundo. En ese aliento se mezclaban la pena por su hijo, un sentimiento de culpa y una furia volcánica hacia aquellos que se habían atrevido a tocarlo. Entendido, dijo secamente. ¿En qué hospital dices que estás? En el Gómez Ulla, en Madrid. Pabellón y habitación. Javier se lo dijo. No hagas nada. No hables con nadie. Quédate ahí. ¿Entendido? Sí, papá. Voy para allá. No, no dijo eso. Dijo algo mucho más ominoso. Me ocuparé. La llamada se cortó. El pitido monótono resonó en su oído. Javier colgó el auricular y se dejó caer en la silla de ruedas, sintiendo cómo se le escapaban las fuerzas. La suerte estaba echada. Ya no había vuelta atrás. Su sueño de una vida militar normal había terminado. En su lugar, se avecinaba una tormenta de proporciones inimaginables. Sentía miedo, pero también una extraña sensación de liberación. El final de aquel infierno estaba a la vista. A la misma hora en su despacho, el general de división Ricardo Rojas colgó el teléfono y se quedó inmóvil, mirando al vacío. Su rostro era una máscara impenetrable, pero la mano con la que agarraba unos papeles sobre la mesa temblaba con tal fuerza que las venas se le marcaban. Su hijo.
El hijo que creía fuerte e invencible, destrozado por la violencia del ejército, postrado en una silla de ruedas. Y para colmo su oficial al mando había encubierto los hechos, culpándolo de todo. Era imperdonable. En la mente del general Rojas, la lógica del militar y la furia del padre libraban una batalla campal. Finalmente la furia devoró a la razón. Levantó el otro teléfono de su escritorio, la línea directa interna del ejército. Marcó un único número. Apenas sonó el primer tono, una voz enérgica respondió. A sus órdenes. Coronel Vargas de la Policía Militar. Era el hermano de su mujer, Íñigo Vargas, el jefe de la Policía Militar del Cuartel General del Ejército. Íñigo, soy Ricardo, dijo el general. Su voz era grave y gélida, como un eco surgido de las profundidades del infierno. Ricardo, ¿qué ocurre? La preocupación era palpable en la voz de su cuñado. Era muy raro que lo llamara directamente a esas horas. Íñigo. Ricardo pronunció su nombre. Mañana al amanecer quiero que movilices a todos los investigadores que tengas. ¿A todos? ¿A dónde? Al cuartel de Jaca. El regimiento de cazadores de montaña. Concretamente la compañía de operaciones especiales. ¿La COE? ¿Ha pasado algo grave? El coronel Vargas se quedó sin palabras. La voz de su cuñado transmitía una intención asesina. Mi hijo Javier está allí. ¿Javier? Sí, me dijo que lo habían destinado allí, pero... Le han partido las piernas. ¿Qué? La voz de Íñigo Vargas se quebró. Lo que oyes. Palizas, acoso y el oficial al mando lo ha encubierto todo. Lo han falsificado para que parezca un accidente. Es una pocilga. Por primera vez, el general Rojas soltó una palabrota. Mañana por la mañana, quiero que cierres esa base. La entrada, los puestos de guardia, los despachos del comandante y del capitán, las camaretas hasta el último retrete. Que nadie entre ni salga. Corta todas las comunicaciones. No les des ni un segundo para destruir pruebas. Y lo primero que harás será hacer cantar a 3 tipos, el teniente Álvaro Crespo, el cabo primero Sergio Morales y el soldado Alonso Vega. Haz lo que sea necesario. ¿Me has entendido? Entendido, Ricardo. La voz de Íñigo Vargas estaba cargada de ira y determinación. No podía perdonar a los que se habían atrevido a tocar a su sobrino, al hijo del hombre que más respetaba. No dejes ni uno solo en pie. Al colgar, el general Rojas se levantó. Miró la oscuridad tras la ventana y tomó una decisión. Esto no era la investigación de una agresión a un soldado. Esto era la guerra. La venganza de un padre contra todos los que habían destrozado a su hijo, y la purga implacable de un general decidido a limpiar la podredumbre de sus filas. Al día siguiente en el cuartel de Jaca, las puertas del infierno se iban a abrir de par en par. La madrugada siguiente, mientras el cielo del este comenzaba a teñirse de un gris pálido, el cuartel de los cazadores de montaña en Jaca despertaba a una mañana aparentemente tranquila. La escarcha cubría los tejados y el patio de armas con un manto blanco, y solo el toque de Diana rompía el silencio. El teniente Álvaro Crespo acababa de despertarse en su cálida cama del pabellón de oficiales. La noche anterior se había quedado hasta tarde jugando con el móvil, y le dolía la cabeza. El incidente del soldado herido y evacuado ya era un recuerdo borroso. Solo esperaba que el día transcurriera sin más contratiempos. El cabo primero Sergio Morales y el soldado Alonso Vega también dormían profundamente. Para ellos Javier Rojas era un caso cerrado. Estaba en el hospital, así que no lo verían en una buena temporada. Y si volvía, ¿qué podría hacer un tullido? Estaban convencidos de que su crimen había sido perfectamente encubierto. Pero su paz no duró mucho. Los centinelas de la puerta principal fueron los primeros en notar que algo anómalo ocurría. En la oscuridad, decenas de luces de vehículos se acercaban a toda velocidad. No era una columna ordinaria. Encabeza un sedán negro, seguido de una larga fila de vehículos todoterreno de la policía militar y camiones. La escena era amenazadora, como una serpiente gigante deslizándose para devorar el cuartel. ¿Qué coño es eso?
Hay maniobras hoy. Mientras los guardias dudaban, el sedán negro frenó en seco justo delante de la barrera. Del coche se bajó un hombre de mediana edad con un uniforme impecable que denotaba su alto rango. Sobre sus hombros brillaba la insignia de coronel. Era Íñigo Vargas, jefe de la policía militar. Su mirada era fría como el acero, y los rostros de los policías militares que lo seguían eran máscaras inexpresivas. «Abran la barrera». La voz grave del coronel hizo temblar al sargento de la guardia. «Disculpe, ¿quién es usted?» «Policía militar del cuartel general. A partir de este momento, esta base queda bajo nuestro control. Abran la barrera inmediatamente». El sargento, sin entender nada, levantó la barrera. Los vehículos de la PM entraron rugiendo en el cuartel. Se movieron con una precisión militar. Un equipo se dirigió al edificio de mando, otro a las camaretas, otros a la sala de comunicaciones y a las oficinas. Como una unidad de operaciones especiales ejecutando un plan, en cuestión de minutos tomaron el control de todas las instalaciones clave. «¡Quietos! Nadie se mueva de su sitio». Los policías militares irrumpieron en las camaretas, gritando a los soldados que apenas se estaban despertando. Todos se quedaron paralizados. La PM confiscó los teléfonos móviles y cortó toda comunicación con el exterior. En las oficinas incautaron todos los documentos y ordenadores. El comandante y los capitanes salieron en pijama y fueron reducidos por los agentes. «¿Qué significa esto?» «Esta es mi jurisdicción», gritó el comandante de la unidad. Un investigador de la PM le respondió con frialdad. «Órdenes directas del general jefe de la policía militar. A partir de ahora, el mando de esta base lo asume la PM. Coopere por su bien». El coronel Vargas se dirigió directamente al despacho del teniente Crespo. El joven oficial, que se estaba preparando para empezar el día, se quedó blanco al ver a los policías militares entrar por la fuerza. «¿Quiénes son ustedes?» Vargas, en lugar de responder, leyó la placa con su nombre. «Álvaro Crespo». El nombre que le había dado Ricardo. «¿Tú eres Álvaro Crespo?», le preguntó, tuteándolo. Era el desprecio de un coronel hacia un teniente. Crespo sintió un miedo instintivo que le paralizó el cuerpo. «Sí, a sus órdenes. Quedas relevado del mando. Ven con nosotros». Dos policías militares lo agarraron por los brazos. No se atrevió a resistirse. Se lo llevaron a rastras. Al mismo tiempo, en la camareta, Sergio Morales y Alonso Vega fueron identificados. Cabo primero Sergio Morales, soldado Alonso Vega. Un paso al frente. Sintieron un vuelco en el corazón. No entendían por qué los llamaban. Cuando dieron un paso adelante, les pusieron unas esposas frías en las muñecas. «Oigan. ¿Por qué hacen esto?», gritó Vega, aterrorizado. Un agente lo agarró por el cuello y le espetó. «Cierra la puta boca. ¿Creías que no sabíamos lo que habéis hecho?». En ese instante la cara de Javier Rojas apareció en sus mentes. «¿No puede ser por ese pringado?». Pero era imposible. Pensaban que era un don nadie sin contactos. ¿Cómo había podido ocurrir algo así? Crespo, Morales y Vega fueron llevados a salas de interrogatorio separadas. Nadie sabía lo que ocurriría tras aquellas puertas cerradas. El cuartel era un caos. Todos los efectivos del batallón estaban formados en el patio de armas, rodeados por policías militares armados. El sol de la mañana, frío y pálido, iluminaba los rostros aterrorizados de los soldados. Fue entonces cuando se escuchó el estruendo de un helicóptero. Todos levantaron la vista. Un helicóptero de mando negro descendía levantando una nube de polvo en el centro del patio. La puerta se abrió y apareció un hombre. Dos estrellas brillantes refulgían en sus hombros. Era el general de división Ricardo Rojas. Bajó lentamente y recorrió el cuartel con la mirada. Su rostro no expresaba ninguna emoción. Pero en su silencio había una furia contenida, capaz de destruirlo todo. El comandante del regimiento y sus oficiales corrieron a su encuentro para saludarlo.
A sus órdenes, mi general. ¿A qué debemos el honor? El general Rojas ni siquiera los miró. Eran como piedras en el camino. Con una voz baja pero lo suficientemente potente como para que todos en el patio lo oyeran, preguntó. ¿Es este el lugar donde le rompieron las piernas a mi hijo? Con esa frase el aire del patio se congeló por completo. ¿El hijo del general? Los soldados se miraron unos a otros, horrorizados. Todas las piezas del puzzle encajaron. ¿Por qué había irrumpido la policía militar? Porque el propio general de división había venido en helicóptero. El novato al que habían tratado peor que a un perro, Javier Rojas, era el único hijo del hombre más poderoso de la región militar. Los rostros de todos los soldados que habían presenciado el acoso y habían guardado silencio, o incluso participado, se volvieron de un color ceniciento. Una sensación de desesperanza los invadió. Todo había terminado. Aquella no era una mañana cualquiera. Era el momento en que se abrían las puertas del infierno. La pregunta del general Rojas sumió al cuartel en un abismo de terror. Mi hijo. El peso de esas dos palabras era inimaginable. El comandante del regimiento se quedó petrificado, con el rostro tan blanco como el papel. Comprendió la magnitud de su error. La víctima de un caso de acoso en su unidad era el hijo de su superior directo. Y no solo eso, sino que había minimizado el incidente y falsificado el informe. Supo que su carrera militar había terminado ese día. ¿Eres tú el comandante de esta unidad? El general Rojas giró lentamente la cabeza para mirarlo. Sus ojos eran como punzones de hielo. Sostenerle la mirada era suficiente para que el corazón se detuviera. Sí, a sus órdenes, mi general. Cállate. Una sola palabra del general bastó para silenciarlo. Un soldado bajo tu mando acaba con las piernas destrozadas, y ni siquiera eres capaz de averiguar qué ha pasado. No, claro, ni siquiera te interesaba. Solo pensaste que era un problema molesto y que lo mejor era taparlo para proteger tu propio culo. ¿Me equivoco? Mi general, no es eso, yo. He dicho que te calles. La voz del general subió de tono. Al instante los policías militares que los rodeaban amartillaron sus fusiles. El chasquido metálico fue más intimidante que cualquier amenaza. El general Rojas pasó de largo al comandante y fijó su vista en el capitán de la compañía, que temblaba detrás de él. ¿Y tú, el capitán? ¿No sabías que a uno de tus hombres lo estaban apaleando a diario? ¿O lo sabías y miraste para otro lado? En cualquier caso, no mereces llevar este uniforme. Como si ya no valiera la pena dirigirles la palabra, hizo un gesto a su cuñado, el coronel Vargas. Quítales las insignias a estos dos y apártalos en una esquina del patio. Que no beban ni una gota de agua sin mi permiso. Entendido. Los policías militares se abalanzaron sobre ellos y les arrancaron brutalmente las insignias de sus uniformes. Los símbolos de su autoridad cayeron al suelo. Fueron despojados de su honor y arrastrados como perros a una esquina. Todos los soldados que presenciaron la escena contuvieron la respiración. Aquello no era una investigación. Era un juicio. Mientras tanto, en las salas de interrogatorio, el teniente Crespo, el cabo Primero Morales y Alonso Vega se enfrentaban a un terror que nunca habían conocido. La sala de Crespo era una pequeña habitación sin ventanas. Solo una mesa y dos sillas. Frente a él, el propio coronel Vargas. El coronel no decía nada, solo revisaba unos papeles. El silencio oprimía a Crespo. Teniente Álvaro Crespo, dijo por fin el coronel. ¿Sabe quién es el soldado Javier Rojas? Sí, lo sé. Estaba en mi sección. Ese soldado le solicitó una entrevista para hablarle del acoso que sufría. ¿Es cierto? Un sudor frío recorrió la espalda de Crespo. ¿Cómo sabía eso? Intentando mantener la calma, mintió. No, señor. Solo me dijo que le costaba adaptarse a la vida militar, y yo lo animé. En ese instante el coronel estrelló la carpeta contra la mesa. No me mientas, pedazo de mierda. El grito hizo que Crespo se encogiera. La noche en que hirieron al soldado Rojas durante la emboscada,
¿qué estabas haciendo tú? Estabas a distancia, mirando cómo tus hombres torturaban a uno de los suyos, ¿a que sí? Y cuando se desplomó gritando de dolor, falsificaste el informe para que pareciera un accidente. ¿Todo para que no afectara a tu ascenso? El coronel lo sabía todo. El rostro de Crespo se descompuso. No había escapatoria. No eres un soldado. Ni siquiera eres una persona. El ejército se pudre por gente como tú. ¿A qué se dedica tu padre? ¿Sabe la clase de basura en la que te has convertido? El coronel hurgó en su herida más profunda. El padre de Crespo era director de un instituto, un hombre respetado en el mundo de la educación. La idea de haber manchado su honor hizo que Crespo agachara la cabeza. En las otras salas, la situación era aún peor. Morales y Vega estaban rodeados de veteranos investigadores de la policía militar que no se andaban con rodeos. Oye, Alonso. Nos han dicho que tú eras el que más le pegaba a Rojas. No, yo solo bromeaba un poco. ¡Zas! El puño de un investigador impactó en el estómago de Vega. Se quedó sin aire. ¿Bromear? ¿Dejar tullido a un compañero es bromear? Me cago en tu puta madre. Habla. Confiesa todo lo que hiciste. Si te dejas algo, no sales vivo de aquí. Los ojos de los investigadores no mostraban piedad. Estaban furiosos. Furiosos con aquella escoria que había manchado el honor del uniforme y que se había atrevido a tocar al hijo del general. Bajo la presión, la fachada de matones de Morales y Vega se derrumbó. Vega fue el primero en romperse, llorando mientras lo confesaba todo. Desde el primer día, cómo lo humillaban, cómo le tiraban la comida, cómo lo arrastraban al almacén para pegarle, cómo insultaban a sus padres y finalmente, cómo le destrozaron las rodillas en las maniobras. Su confesión coincidía al milímetro con la de Morales, que estaba siendo interrogado en la sala de al lado. Todo fue grabado y transcrito. Se habían convertido en criminales sin escapatoria. Y su castigo no había hecho más que empezar. En el patio de armas, la furia del general continuaba. Parecía dispuesto a disolver toda la unidad. El resto de los soldados temblaban, sin poder imaginar cuál sería su destino. La investigación de la policía militar fue como una red de arrastre. Empezando por los agresores directos, Morales y Vega, la red se fue cerrando, atrapando a toda la unidad. Bajo las órdenes del coronel Vargas, los investigadores interrogaron a todos los soldados, uno por uno, en privado. Lo que digas aquí quedará registrado, pero tu identidad será protegida. Te doy mi palabra de que si dices la verdad, no sufrirás ninguna represalia, les aseguraban. Con esa garantía, las bocas que el miedo había mantenido selladas comenzaron a abrirse. Sus testimonios fueron estremecedores. El acoso a Javier Rojas no era un caso aislado, era parte de una cultura podrida que infectaba a toda la compañía. Vi cómo Alonso Vega le tiraba la bandeja de comida al soldado Rojas. Nadie se atrevió a decir nada. Vi al cabo Morales llevarse a Rojas al almacén por la noche muchas veces. Al día siguiente siempre tenía moratones en la cara. No solo era él. Otros novatos también sufrían acoso, aunque no tan grave. El teniente Crespo lo sabía todo. Se lo dijimos varias veces, pero nos ignoraba, decía que la mili siempre había sido así. A medida que se acumulaban los testimonios, quedó claro que la compañía era un territorio sin ley. El caso de Javier solo había sido la gota que colmó el vaso. Los investigadores también analizaron los documentos y ordenadores incautados. Encontraron el informe falso redactado por Crespo y el parte firmado por el comandante. Era la prueba irrefutable de un encubrimiento organizado. El general Rojas recibía informes en tiempo real en una tienda de campaña instalada en el patio. Con cada nuevo dato, su rostro se endurecía más. Ya no se trataba solo de vengar a su hijo. Sentía una rabia y una responsabilidad insoportables como comandante al descubrir que una unidad bajo su mando estaba tan corrompida. Llamó al coronel Vargas. Íñigo, amplía la investigación a todo el regimiento. No solo el acoso. Quiero que investiguéis el robo de suministros, la negligencia en el servicio,
la falsificación de informes de entrenamiento. Sacad a la luz toda la mierda de esta unidad, hasta la última mota de polvo. Entendido, Ricardo. La espada de la justicia se dirigió entonces hacia lugares más profundos. La investigación se extendió más allá de la compañía, alcanzando la plana mayor del regimiento. Y entonces los escándalos estallaron. Un oficial de intendencia que vendía combustible en el mercado negro, un oficial de operaciones que falsificaba informes para inflar los resultados, suboficiales que malversaban el dinero de la comida de la tropa para sus propias fiestas. Era un nido de corrupción. El general Rojas lo comprendió. Lo que le había pasado a Javier era una tragedia anunciada. El juicio fue rápido y severo. El comandante y el capitán fueron no solo relevados de sus puestos, sino que se enfrentaron a un consejo de guerra que pondría fin a sus carreras. El teniente Crespo fue arrestado inmediatamente por encubrimiento, negligencia y falsedad documental. Su arrogancia juvenil le costaría la libertad. Los principales culpables, Morales y Vega, fueron enviados a una prisión militar acusados de múltiples delitos graves, desde insultos a un superior hasta lesiones graves. A Morales, que estaba a punto de licenciarse, le esperaba la cárcel en lugar de la vida civil. Vega pasaría el resto de su servicio militar entre rejas. Los demás soldados que habían participado o guardado silencio tampoco se libraron. Dependiendo de su grado de implicación, recibieron arrestos, degradaciones o traslados forzosos. Aprendieron por las malas las consecuencias de la cobardía. Pero la ira del general Rojas no se detuvo ahí. Asumió su propia responsabilidad como mando. Siendo el general de la división, he estado ciego y sordo mientras una de mis unidades se pudría. Yo también debo pagar por ello. Llamó personalmente al cuartel general para informar de todo y aceptar cualquier medida disciplinaria contra él. Sin embargo, sus superiores elogiaron su determinación. Aquel incidente se convirtió en una oportunidad para restablecer la disciplina en todo el ejército. En cuestión de días, la que fuera una unidad de élite fue completamente desmantelada. Sus mandos fueron expulsados o encarcelados y sus soldados dispersados. El pequeño reino de terror se había derrumbado. Javier fue testigo de todo a través de las noticias en la televisión del hospital. Descubierta una trama de acoso en una unidad de élite del ejército. Múltiples mandos destituidos. Aunque se usaban nombres anónimos, él sabía que todo había comenzado con su llamada. Una sola llamada que había derribado un imperio. Sentado en su silla de ruedas, miró por la ventana, con una mezcla de satisfacción, amargura y vacío. ¿Era este el final que realmente deseaba? Mientras el cuartel se sumía en el caos y la investigación seguía su curso, el general Ricardo Rojas visitó por primera vez a su hijo en el hospital. Había evitado ir a propósito. Antes de ver a Javier, quería cumplir con su deber como padre y como comandante. Necesitaba aplacar su ira para poder enfrentarse a su hijo con serenidad. La noticia de su visita revolucionó el hospital. El director lo recibió en la entrada, pero el general apenas le dedicó un saludo y se dirigió directamente a la habitación de Javier. Sus pasos resonaban con pesadez en el pasillo. Al llegar a la puerta, dudó un instante. Detrás de ella estaba su hijo destrozado. Respiró hondo y entró. Javier estaba junto a la ventana en su silla de ruedas con la mirada perdida. Hacía solo unas semanas que no lo veía, pero parecía consumido. Tenía las mejillas hundidas y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una profunda desesperación. Las enormes escayolas que cubrían sus piernas fueron como un puñal en el corazón del general. Javier. Al oír la voz de su padre, Javier se giró lentamente. Se miraron en silencio. Javier no dijo nada. No podía. Al ver el rostro de su padre, todas las emociones que había reprimido volvieron a desbordarse. El general Rojas se acercó despacio y al llegar junto a la silla de ruedas, hincó una rodilla en el suelo. El general, el hombre de las 2 estrellas, se arrodillaba para ponerse a la altura de los ojos de su hijo. Acarició suavemente una de las escayolas. Su tacto era tan delicado como si estuviera tocando un objeto de cristal. Lo siento, fueron sus primeras palabras. Perdóname, hijo. Te envié a ese lugar y no supe nada de lo que te ocurría.
No merezco tu perdón. Su voz temblaba ligeramente. Era una faceta que Javier nunca había visto en su padre, siempre fuerte e imperturbable. Ahora veía a un hombre vulnerable. Javier solo pudo apretar los labios. Fue culpa mía. Fui un estúpido. No. No fue culpa tuya, dijo su padre con firmeza. Tu deseo de valerte por ti mismo era admirable. Estaba orgulloso de ti. Simplemente el mundo, este ejército, resultó ser más cruel y corrupto de lo que pensaba. Y mi mayor error fue no protegerte de ello. Levantó la vista y miró a su hijo a los ojos. Tenía las pupilas enrojecidas. El general de acero, que nunca había mostrado debilidad, tenía lágrimas en los ojos. ¿Te duele? Sufriste mucho, ¿verdad? Ante esas palabras, las lágrimas que Javier tanto había contenido brotaron sin control. No lloró a gritos, solo dejó que las lágrimas cayeran por sus mejillas mientras sus hombros se sacudían. No quería llorar delante de su padre, pero no pudo evitarlo. No era solo por el dolor físico. Era la desesperación de ver sus sueños rotos, la soledad de haber soportado aquel infierno, y el alivio de encontrar por fin un refugio. Su padre le dio unas palmadas en la espalda, en silencio. Su mano grande y cálida solo hizo que Javier sintiera una pena aún mayor. Durante un largo rato en la habitación solo se oyeron los sollozos del hijo y el silencio del padre. Cuando el llanto amainó, su padre habló. Todo está solucionado. Los que te hicieron daño, y los que lo permitieron, pagarán por ello. Todos, sin excepción. Su voz había recuperado la firmeza de un comandante. Ahora, no te preocupes por nada. Céntrate en tu recuperación. Del resto me encargo yo. Ya no eres un soldado. Eres mi hijo Javier Rojas. ¿Entendido? Javier asintió con dificultad. En ese momento sintió como si el pesado yugo de ser un soldado se desprendiera de sus hombros. A partir de ese día, Javier recibió el mejor tratamiento posible. En cuanto se supo que era el hijo del general, la actitud del hospital cambió radicalmente. Lo trasladaron a una habitación individual y le asignaron al mejor especialista en rodilla del país. Recibió los cuidados más atentos y el programa de rehabilitación más avanzado. Días después, su tío Íñigo vino a visitarlo. Al ver a su sobrino y sus piernas escayoladas, se quedó sin palabras. Lo siento, Javier. Llegué demasiado tarde. Su rostro era una mezcla de rabia y culpa. No los voy a tratar como a personas. No bastará con que los expulsen. Te juro por lo que más quiero que recibirán el castigo más duro que la ley permita. Su padre y su tío. Las dos montañas más firmes del mundo lo protegían. Javier comprendió por fin que no estaba solo. Irónicamente, el apellido que había intentado ocultar era lo que lo había salvado. Su cuerpo estaba roto, pero su alma ya no estaba sola. Ahora le quedaba la batalla más larga y dolorosa, la rehabilitación. El día del juicio en el tribunal militar llegó. El ambiente en la sala, ubicada dentro de una base militar, era solemne y pesado. En el banquillo de los acusados, vestidos con monos de presidiario, se sentaban Sergio Morales, Alonso Vega y el exteniente Álvaro Crespo. La arrogancia con la que dominaban la compañía se había desvanecido, ahora eran tres figuras encogidas, con la cabeza gacha. En la primera fila del público, el general Rojas y el coronel Vargas observaban con rostros de piedra. Su sola presencia ejercía una presión inmensa sobre el tribunal. El fiscal militar comenzó a enumerar los cargos. Los acusados Sergio Morales y Alonso Vega sometieron de forma continuada y con abuso de poder a la víctima, el soldado Javier Rojas, a actos de violencia, amenazas e insultos, constitutivos de delitos graves contra el honor y la integridad física de un subordinado. La extrema gravedad de sus actos culminó en la agresión deliberada durante unas maniobras, que causó una lesión permanente en ambas rodillas de la víctima, un acto de una crueldad intolerable. Cada palabra del fiscal hacía que Morales y Vega se hundieran más en sus asientos. Su abogado intentó reducir la pena. Mis defendidos están profundamente arrepentidos y desean llegar a un acuerdo con la víctima.
Sus acciones fueron producto de una cultura de novatadas erradicada, pero no hubo intención de causar un daño tan grave. Al oír aquello, el ceño del general Rojas se frunció. Arrepentidos. Novatadas. Casi se le escapa una risa amarga. Luego le llegó el turno a Álvaro Crespo. El acusado Álvaro Crespo, como jefe de sección, tenía el deber de proteger la seguridad de sus hombres. A pesar de ello, ignoró las reiteradas peticiones de ayuda de la víctima y consintió el acoso. Tras el incidente, encubrió la verdad y falsificó informes para obstruir la investigación. Esta conducta supone un abandono flagrante de sus responsabilidades y una grave ofensa a la disciplina militar. Su abogado apeló a su juventud y a la falta de antecedentes. El acusado era un oficial joven y sin experiencia. Un error de juicio no debería arruinar la vida de un joven prometedor. Pero el presidente del tribunal fue implacable. Se ajustó las gafas y se dirigió a los acusados con una voz gélida. Los acusados utilizaron su posición de poder dentro de una organización jerárquica para destruir física y espiritualmente a un ser humano. Este es un crimen contra la dignidad humana que no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia. La culpa del acusado Álvaro Crespo, que como oficial tenía el deber de impedirlo y en su lugar lo encubrió, es aún mayor. Por tanto, este tribunal, para restaurar el honor del ejército e impedir que una tragedia así se repita, impondrá a los acusados un castigo ejemplar. Llegó el momento de la sentencia. Todos contuvieron la respiración. Se condena al acusado Sergio Morales a 7 años de prisión. Se condena al acusado Alonso Vega a 5 años de prisión. Las sentencias fueron mucho más duras de lo esperado. Los rostros de Morales y Vega se descompusieron. Sus padres en el público rompieron a llorar. Sus sueños de una nueva vida tras el servicio militar se pudrirían en una celda. Se condena al acusado Álvaro Crespo a 3 años de prisión y a la expulsión del servicio con deshonor. Crespo casi se derrumba. La prisión era terrible, pero la expulsión con deshonor era la peor condena para un militar. Perdía su pensión, sus condecoraciones y su nombre quedaría manchado para siempre en la historia del ejército. Su egoísmo había destruido su propia vida. Los policías militares se llevaron a los condenados, que gritaban proclamando su inocencia. Nadie los escuchó. El general Rojas y el coronel Vargas observaron la escena en silencio. Pero aquello no fue todo. El comandante, el capitán y otros oficiales implicados en el encubrimiento fueron sancionados con la expulsión, la degradación o suspensiones de empleo. Sus carreras militares, que parecían fortalezas inexpugnables, llegaron a su fin. El caso provocó una conmoción en todo el ejército. El ministro de Defensa tuvo que pedir disculpas públicamente y se iniciaron investigaciones sobre el acoso en todas las unidades. El sufrimiento de Javier, aunque trágico, sirvió para sacar a la luz la podredumbre del sistema. Sin embargo, ninguna justicia podría devolverle a Javier sus piernas. Vio el resultado del juicio en las noticias del hospital. Sintió alivio al saber que sus verdugos pagarían, pero el vacío en su corazón persistía. Ahora, debía vivir con una discapacidad para siempre. El juicio había terminado, pero su dolor solo acababa de empezar. Cuando la tormenta legal amainó, comenzó la otra guerra de Javier. Una batalla larga y solitaria contra su propio cuerpo. Meses después de la operación, le quitaron las escayolas. El impacto al ver sus piernas fue brutal. Los músculos se habían atrofiado por completo, eran apenas huesos cubiertos de piel como ramas secas. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo, le dijo el fisioterapeuta. La cirugía une los ligamentos, pero hacer que vuelvan a funcionar depende de tu voluntad. Será extremadamente doloroso. Querrás abandonar muchas veces. La rehabilitación comenzó con algo tan simple como intentar doblar la rodilla. Pero para Javier, ese gesto era un infierno. El dolor de las articulaciones y los músculos agarrotados era tan agudo que gritaba. El sudor le corría a chorros y se agotaba a los pocos intentos. No puedo. No puedo más. Sollozaba. Pero el terapeuta era inflexible. Si te rindes ahora, te quedarás en esa silla de ruedas para siempre. ¿Es eso lo que quieres?
Esa pregunta le hizo apretar los dientes. Recordó su imagen miserable en la silla, la lástima y la burla en los ojos de los demás. No quería vivir así. Soportó el dolor y volvió a intentarlo, luchando por ganar un solo milímetro de flexión. Cada día era la misma tortura. Le aterraba despertarse por la mañana. La sala de rehabilitación era su nueva cámara de tortura. Ejercicios para aumentar el ángulo de flexión, electroestimulación para despertar los músculos, caminar en la piscina. El progreso era desesperadamente lento. Ver su cuerpo antes atlético y ágil, negarse a obedecerlo, lo sumía en la impotencia. Una noche se quedó solo en la sala, intentando sobreponerse a la desesperación. Su reflejo en el espejo era el de un hombre derrotado. Su padre, que desde que le dieron la baja médica a Javier pasaba casi todos los días en el hospital, entró en la sala. «¿Todavía despierto?», le dijo rodeando sus hombros cansados. «Es duro, ¿verdad?». Javier agachó la cabeza. No quería mostrarle su debilidad. «¿Quieres rendirte?». «No lo sé. ¿Volveré a caminar como antes?». Su voz se quebró. Su padre lo agarró por los hombros y lo obligó a mirarlo. Se levantó el pantalón del uniforme, revelando una larga y fea cicatriz. «Me la hicieron en una operación en el extranjero cuando era joven. Estuve a punto de perder la pierna. Los médicos me dijeron que nunca volvería a caminar bien. Yo también me desesperé como tú. Quise abandonarlo todo. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque creía que mañana sería un poco mejor que hoy. Si ayer podía caminar 1 milímetro, hoy intentaría caminar 2. Si ayer aguantaba 1 segundo, hoy aguantaría 2. Si sigues luchando así, día a día, llegará un momento en que saldrás por esa puerta caminando por tu propio pie». Las palabras de su padre calaron hondo en Javier. Su propio padre había superado un calvario similar. «Eres mi hijo. Eres fuerte. Yo creo en ti». El ánimo de su padre le dio nuevas fuerzas. Se secó las lágrimas y volvió a subirse a la máquina de rehabilitación. Dejó de compararse con los demás. A partir de entonces, su única competencia sería el hombre que había sido el día anterior. Se aferró a la rehabilitación con una ferocidad renovada. Cuando el dolor era insoportable, repetía las palabras de su padre: 1 milímetro más que ayer. Pasaron los meses. Sus piernas recuperaron lentamente la musculatura y el ángulo de flexión de sus rodillas se acercó a la normalidad. El día que dio sus primeros pasos con muletas, se sintió el hombre más feliz del mundo. Y meses después finalmente pudo caminar sin ayuda. No era perfecto. Cojeaba un poco y el dolor volvía en los días húmedos. Pero caminaba. Había salido del túnel por su propio esfuerzo. El día que le dieron el alta definitiva, su padre, su madre y su tío fueron a buscarlo. Ya no necesitaba silla de ruedas ni muletas. Salió del hospital sobre sus propios pies. «He vuelto», dijo con una sonrisa. Era una sonrisa distinta, la de alguien que ha conocido el infierno y ha regresado. Su larga y amarga vida militar había terminado. Ahora, debía empezar de nuevo. La vida como civil fue extraña. El año que pasó en el ejército lo había cambiado por completo. Sus amigos hablaban de la universidad, de sus planes de futuro, pero Javier se sentía desconectado de sus conversaciones. Por fuera parecía recuperado, pero las cicatrices invisibles de su alma seguían ahí. Sufría pesadillas, reviviendo las palizas y el dolor de sus rodillas rompiéndose. Padecía trastorno de estrés postraumático. Se encerró en sí mismo, evitando a la gente hasta que un día, al cruzarse con un grupo de soldados de permiso, sufrió un ataque de pánico en plena calle. Ese fue el punto de inflexión. Le confesó a su padre que no estaba bien. «Lo sé, hijo. Pedir ayuda no es de débiles, sino de valientes». Su padre lo llevó a un centro especializado en traumas militares. Hablar de su experiencia, ponerle palabras a su dolor, fue el comienzo de su sanación. Empezó a nadar, y en el agua donde su cuerpo no pesaba y el mundo se silenciaba, encontró una nueva paz. Con la confianza recuperada,
su tío Íñigo lo llevó a un gimnasio de artes marciales mixtas dirigido por un exmiembro de operaciones especiales. Era un lugar duro, lleno de hombres que buscaban la fuerza en su forma más pura. Tienes buen físico, pero tus ojos están muertos, le dijo el entrenador el primer día. Aquí, o aguantas o te vas. El entrenamiento fue brutal. Javier cayó una y otra vez, pero siempre se levantaba, recordando las palabras de su padre. Aprendió a luchar de una forma nueva, no por reglas, sino por supervivencia. El dolor de los entrenamientos no lo destruía, sino que lo forjaba, lo hacía más fuerte. En aquel lugar no había burlas, solo respeto por la fuerza. La llama de su espíritu competitivo volvió a encenderse. Un día, el entrenador lo subió a un ring. Atácame con todo lo que tengas. Javier dudó. El trauma de la violencia lo atenazaba. Pero entonces recordó las caras de sus torturadores y la imagen de sí mismo, roto en una silla de ruedas. La rabia lo inundó. Se lanzó al ataque y por primera vez, sus golpes llevaban intención, poder. Consiguió golpear al entrenador, haciéndolo retroceder. Esa es la mirada, dijo el entrenador, sonriendo. Esa es la mirada de un luchador. Un año después, Javier ganó el torneo interno del gimnasio. Levantando el brazo en señal de victoria, supo que no solo había ganado un combate. Había vencido a sus demonios. El joven roto se había transformado en un hombre de acero. Fue su tío quien le propuso un nuevo camino. Le entregó una solicitud para el cuerpo de seguridad del presidente del gobierno. Tienes algo que los demás no tienen, le dijo. Has conocido lo peor y has sobrevivido. Esa experiencia es tu mayor fortaleza. Javier aceptó el reto. El proceso de selección fue increíblemente duro, pero destacó en todas las pruebas. Su resistencia física era excepcional, y su experiencia en el ejército le había dado una calma y una capacidad para leer las amenazas que nadie más poseía. En la entrevista final, cuando le preguntaron por su baja del ejército, respondió con una honestidad brutal. Fue por las lesiones de un acoso. Esa experiencia me enseñó lo cruel que puede ser el hombre, pero también lo fuerte que puede llegar a ser. Me enseñó a sobrevivir. Fue aceptado. El joven al que el ejército había desechado renacía como el escudo del hombre más importante del país. La formación fue otro infierno, pero esta vez era un infierno con un propósito. Aprendió a ser un escudo pensante, a anticipar el peligro, a convertirse en una sombra protectora. Su primera misión de alto riesgo fue durante una visita del presidente a un mercado. Un hombre se abalanzó sobre el presidente con un cuchillo. Mientras sus compañeros reducían al agresor, Javier, por puro instinto, se interpuso, usando su cuerpo para proteger al presidente. El cuchillo le alcanzó en la espalda, pero el chaleco antibalas detuvo el golpe. Su rápida reacción le valió el traslado inmediato al equipo de escolta personal del presidente, un honor sin precedentes para un novato. El destino quiso que tiempo después, tuviera que acompañar al presidente en una visita a una base militar. La misma base donde su padre había sido comandante. Allí, entre los soldados, vio a Alonso Vega. El antiguo matón era ahora un hombre vacío con la mirada perdida, cumpliendo el resto de su condena tras salir de la prisión militar. No lo reconoció. En ese momento Javier sintió que el último vestigio de rencor se desvanecía. Él había seguido adelante, se había convertido en alguien mejor. Esa era su verdadera venganza. El tiempo pasó. Su padre se retiró y en su emotivo discurso de despedida, habló de su hijo, no con pena, sino con orgullo. Mi hijo me enseñó que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en el respeto y la empatía. Javier, presente en la ceremonia, sintió que el círculo se cerraba. Pero el pasado tenía una última sorpresa. Recibió una carta desde la prisión militar. Era de Sergio Morales. En ella, le pedía perdón y le advertía, Álvaro Crespo había salido de la cárcel y juraba vengarse. Consumido por el odio, Crespo lo atacó una noche en un callejón. Pero se encontró con un hombre completamente diferente. Javier lo desarmó y neutralizó con una facilidad pasmosa. El último fantasma de su pasado fue derrotado y devuelto a la oscuridad.
Ahora, como instructor de los nuevos escoltas, Javier no solo enseñaba técnicas de combate. Enseñaba sobre la resiliencia, sobre la importancia de la integridad y el coraje. Su dolor se había transformado en sabiduría. En una visita a la casa de campo de sus padres, sentado junto a su padre bajo un cielo estrellado, encontró la paz definitiva. Las heridas cicatrizan, le dijo su padre. Y las cicatrices nos hacen más fuertes. Has luchado bien, hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Javier supo que la vida siempre sería una batalla. Pero ya no tenía miedo. Con el apoyo de su familia y la fuerza forjada en el